Ay, ay, qué malhadado, qué desdichado mes de febrero del año de 1913 nos tocó vivir a los mexicanos. ¿Y quién es el primer muerto al entrar al Zócalo en febrero de 1913? El general Bernardo Reyes, el padre del gran escritor, el gran humanista que fue don Alfonso Reyes. Ahí empieza a correr la sangre. Y ahí empieza también la gran narración que ha hecho todo este año del 2013, 100 años después de aquellos acontecimientos tan dolorosos y decisivos para la patria mexicana. Hoy Ignacio Solares, el director de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y gran escritor nacido en Chihuahua, nos ha venido narrando mes a mes en este ejemplar magazine los hechos de la sangre, los hechos de la muerte, los hechos de la guerra y de la traición. Nos hallamos ahora 100 años después de aquellos acontecimientos y se crea en memoria de aquel hombre, en memoria del doctor Belisario Domínguez, que pierde la vida defendiendo la verdad y la libertad. Nos hallamos en presencia de personas que la reciben en vida y post-mortem. Este año correspondió a don Manuel Gómez Morín, creador de instituciones como el Banco de México, un hombre que nació en plena Sierra Tarahumara, en un humildísimo, pobrísimo municipio, Batopilas. Quien ha estado por allí, y este es su servidor, ha estado allá varias veces, sabe de lo inexpugnable, de lo arisco y de lo avaro de esa tierra, excepto por sus bosques y el calor de su gente y los indios tarahumaras, la raza tarahumara. Pero han tenido mexicanos como Andrés Enestrosa, o don Jaime Torres Bodet, o la gran escritora Griselda Álvarez, o don Fidel Velázquez, un líder obrero que murió cuando tenía 97 años y decía: ya me da vergüenza cumplir tantos años, créame, compañero. Y bromeaba con don Blas Chumacero, que eran de la misma edad, y decían: no se preocupe, compañero, yo creo que la muerte ya se olvidó de nosotros. Don Andrés Enestrosa, que tenía tal ingenio que decía: hombre mediocre, no, es completamente ocre. Así se movía don Andrés Enestrosa, quien también recibió esa medalla, como el doctor Jesús Cumate, como el ingeniero Gilberto Borja Navarrete, que contribuyó tanto a la construcción de este México moderno, empresas, carreteras, caminos, etcétera, etcétera, etcétera. La han recibido instituciones nobilísimas y forjadores como don Eberto Castillo, María Lavalle Urbina, gran mujer campechana, que trabajó duramente por el bien de las mujeres y la elevación de la patria. La medalla Belisario Domínguez es pues destinada a premiar a hombres, a mexicanos que han hecho el bien del país y consecuentemente de buena parte de la humanidad. Soy Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, yo, como es costumbre de nosotros, quiero meter la cuchara en la discusión que tenían la diputada Lilia y el diputado Gerardo, porque a lo que a mí me parece es que las dos cosas están mezcladas. O sea, ¿qué es la seguridad del Estado? Seguridad social se puede desbordar de lo social a lo estatal, y entonces el Estado empieza a ser agredido porque no puede controlar los fenómenos que están ocurriendo, no en contra del Estado como entidad superior en sí misma, sino que no puede controlar la seguridad de quienes conforman, junto con su territorio y sus instituciones, el Estado mismo. No sé la diputada Álvarez lo que opine, pero creo que por ahí está la definición. Sí, claro, son dos definiciones muy similares o se relacionan muy entre ellas, ¿no? Creo que en la actualidad también nos falta confiar en nuestras instituciones, construir unas instituciones confiables y que sin duda los ciudadanos vayan a ella y puedan hacer sus denuncias sabiendo que no va a haber el día de mañana una consecuencia a tal denuncia. Creo sin duda que construir instituciones para resolver el tema de la seguridad a este país le vendría muy a bien en estos momentos. Sin duda, un capital
humano que desde las escuelas los podríamos estar fomentando. Yo veo cómo hay muchos jóvenes ahorita que todos quieren recurrir a estudiar derecho, medicina, y sin embargo también ahí no están las instituciones para fomentar nuevas carreras que a este país le servirían bastante. Y entre ellos era la que comentaba la diputada, ¿no? La seguridad ciudadana, una mayor participación. Creo que si empezara México o una política a fomentar, becar jóvenes, para que de alguna manera estos mismos chavos llevaran y estuvieran diseñando una estrategia con más inteligencia, confiable, e insisto, creo el problema actual de México es que no confiamos en las instituciones. Diputada Allende, ¿tendrá esto de veras solución? ¿Hay algo que nos haga suponer que el camino es correcto? ¿Estamos hoy mejor que hace 5, que hace 10, que hace 15 años? ¿O estamos mejor de cómo estaremos dentro de 10 años? Si es que estamos, pues. No, yo creo que la idea es que mejoremos a futuro. Hoy hay una fuerte preocupación ciudadana respecto al tema de cómo estamos viviendo. Un poco, a lo mejor para abonar al debate que traían, cualquier tema de cualquier rubro se puede llegar a convertir en un tema de seguridad nacional cuando atenta o cuando escala a las dimensiones en las que puede afectar al Estado. Puede ser un tema de salud o puede ser un tema de seguridad pública. Hoy el tema de seguridad pública es un tema fundamental en la agenda política, por tanto es un tema de seguridad nacional. Pero debemos entender y debemos hacer esa diferencia muy clara. Tenemos hoy en México problemas de delincuencia organizada, pero también tenemos problemas de delincuencia común que no podemos desatender de ninguna manera y que pues sí es importante que vayamos viendo dónde se va avanzando, las zonas específicas en las que las políticas van dando resultados, porque sí hay diferencias en la forma en la que se trata en un estado o en otro los temas de seguridad pública. Y también hay muchas diferencias en la manera en la que se trata en un estado y en otro a sus mismos cuerpos policiales. Entonces, creo que nosotros desde aquí, desde el Congreso, podemos abonar a que las cosas vayan mejorando si hacemos una reflexión objetiva de las condiciones en las que trabajan nuestros policías, de las condiciones en las que como institución vamos a tener ese control sobre la acción de la policía, y creo que en ese control de la acción de la policía es fundamental desde luego la participación ciudadana y de la condición de garantizar un acceso a la justicia que de verdad sea funcional para la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos hacer nosotros nuestras conjeturas desde las cifras oficiales, sin embargo tenemos que estar muy conscientes que en el caso de denuncias, por ejemplo, la cifra negra es mucho mayor a la que realmente conocemos. Y eso a veces distorsiona la percepción que pueda tenerse o desde las instituciones de cuáles son los delitos que principalmente se tienen que atacar. Sin embargo, en el tema de seguridad ciudadana coincido plenamente, tenemos que ir a lo que al ciudadano le preocupa de manera diaria, de manera cotidiana, y eso es lo primero que tenemos que atender. La función policial es esencialmente preventiva, y eso es lo que a veces se nos olvida. Muchas gracias, diputada. Entonces, las cifras que conocemos son horribles, pero las que no conocemos a lo mejor son peores, ¿no? 30 años, en los últimos 30 años en los que estuvo el PRI hasta el 2000, se dedicaron a administrar a la delincuencia. El pacto con los grupos criminales más fuertes, con los cuerpos de seguridad, mediante una política de pax mafiosa o de paz mafiosa. Viene este periodo de supuesta transición, donde el asunto empeora, porque entonces las bandas criminales logran un grado de autonomía y de poderío de operación, porque el Estado abandona buena parte de sus funciones que tienen que ver con este tema de la seguridad nacional. Pero independientemente de eso,
Simplemente donde el Estado abandona, entraron grupos a hacer lo que tenían que hacer, que es delinquir, extorsionar, secuestrar, traficar personas, tratar personas, asesinar y mandar mucha droga a Estados Unidos para tener muchos dólares y seguir comprando a las autoridades mexicanas. El tema me da mucha risa esto de los controles de confianza, pues está demostradísimo que las policías están totalmente infiltradas por el crimen organizado. No, tiene que haber dispositivos de carácter judicial, como el tema de, por fin, espero que no nos esperemos hasta el 2016 para que los juicios orales sean un hecho en este país y se respete el debido proceso para que no ocurra lo de la ciudadana francesa, que por esa razón, a pesar de que secuestró y lastimó a una familia, pues se queda fuera por un montaje ante otro poder fáctico, no nada más los grupos criminales y organizados, sino la televisión. Bueno, Este país no va a tener remedio, y no le veo ganas a Enrique Peña Nieto, y menos a los partidos del pacto, y lo digo con toda indignación, sí con respeto, pero con indignación. Los partidos del pacto no les interesa en lo absoluto mejorar las cosas. No se va a modificar esta realidad en la que por cada millón de pobres hay un hipermillonario. El pacto de élite entre la élite empresarial y la élite criminal se mantiene. Seamos serios, ¿cuál comparecencia? ¿Cuáles son las mediciones que se hacen ante los funcionarios que vienen acá? Bueno, hasta Costa Rica, para no hablar de Francia o de Canadá, tienen un servicio profesional de carrera en los poderes legislativos donde se apoya a los representantes del pueblo a una fiscalización de verdad, tanto del Poder Judicial como de las policías y de sus resultados, como de las denuncias y de los ministerios públicos que debieran de ser fiscales generales y autónomos, sin hablar, para no extenderme de más, de los controles en materia social, que son los monitoreos de la organización civil, o de las ONG, y el tema de los controles de corrupción. Eso es lo que hace falta y no se ha decidido hacer, ni lo va a decidir hacer. Yo no sé de qué critica Peña Nieto si está haciendo exactamente lo mismo que Calderón, es decir, nada. Bueno, a ver, diputado Briviesca, aquí yo lo que veo es que se sigue manteniendo en la percepción o en la argumentación el factor y el producto. Si lo que está ocurriendo es el producto de una política acumulada de errores, no errores en materia de seguridad o de procuración de seguridad y de justicia, sino errores económicos, macroeconómicos, sociales, que le dan origen a toda la vigencia de un mecanismo de corrupción que obviamente ataca todo, hasta los órganos de seguridad pública que se vuelven en órganos de inseguridad pública. Qué bueno que dice el tema de percepción. Estaba viendo los datos de la encuesta nacional de seguridad sobre percepción de seguridad pública y el mismo INEGI, la misma autoridad que tiene el Estado para medir las percepciones y para medir o censar a nuestra población, habla de que la gente empieza a tener una percepción cada vez peor sobre los temas de inseguridad. El día de hoy también en un diario de circulación a nivel nacional, una casa encuestadora publica también una encuesta de que los grados de percepción sobre los niveles de inseguridad y violencia ya han rebasado al poder del Estado, ¿no? Esto nos habla no solamente de que es un tema del día a día, ¿no? Sino que inclusive la gente a la que no ha sufrido de un ataque o de una situación de violencia o de criminalidad, pues ya la empiezan a resentir, porque no solamente son ellos, sino las gentes cercanas a sus familias, a sus amigos y cercanos, ¿no? Este es un tema bastante delicado. Me preocupa una cifra que sale en esta encuesta de Excelsior, perdón si he hecho el gol aquí. Pero la percepción es que va a estar peor el año que entra, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Definitivamente
por todos lados que lo veamos, la situación económica no nos beneficia, tenemos problemas de corrupción en todos los niveles, pero particularmente, y te digo, yo a final de cuentas soy técnico, yo me dedico a hacer encuestas, y una de las problemáticas que más señala la población es el problema de corrupción del policía en la calle, que como bien dices, ¿no? El policía de a pie causa más temor, causa más sensación de que nos va a hacer más daño o que le va a hacer más daño a la población que beneficio. Bueno, pues yo creo que hay que ir trabajando en el combate, hay que ir trabajando en la formación de policías más preparadas, más capacitadas, sin dejar de un lado la participación ciudadana, sin dejar de un lado la reconstrucción del tejido social, pero yo creo que aquí a donde hay que ponerle más énfasis es en el tema de la corrupción. Nosotros como políticos no hemos hecho nada para trabajar y yo creo que estamos a tiempo, si bien no son las mejores condiciones para el país, yo creo que no hemos tocado fondo, yo creo que aún estamos en tiempo para trabajar estos temas. Diputada Aguilar, ¿usted cree que estamos en tiempo para enderezar el barco o vamos a enderezar el submarino? ¿Qué vamos a hacer? Pues es que si pensara que no estamos en tiempo sería una pesimista y no lo soy. Entonces tendríamos que entregar el país y decir que bueno, pues ahí se lo dejamos a los delincuentes y ahí nos vemos, ¿no? Y esa no es ni la posición del PT ni la posición de una servidora. Yo creo que aquí, ya un poco retomando el hilo que ha dejado Fernando, hablemos un poco de qué le toca a los diputados en este tema, ¿no? Porque creo que tú has puesto sobre la mesa dos temas interesantes que no hemos dado continuidad. Primero, el tema, ya una vez aclarado, ¿no? Si el tema de la seguridad nacional y la seguridad humana evidentemente son diferentes, pero retomando un poco lo que decía Gerardo, necesitamos tener claridad en el tema de la estrategia de seguridad nacional, incluido el tema del crimen organizado. Y eso evidentemente le corresponde al Ejecutivo, pero sí le corresponde al Legislativo ser fiel de la balanza, equilibrio para solicitarlo y estar al pendiente de él. Necesitamos entonces también una ley de seguridad ciudadana o de seguridad humana, de seguridad humana, que era lo que decía Gerardo, que es este derecho al que tenemos los mexicanos, y luego tenemos que ver cómo legislar en el tema de los militares, porque en este mundo o en este país donde ya no confiamos en los policías, y que era lo que tú ponías sobre la mesa, los militares se volvieron pues la única fuerza a la que se podía acudir, y entonces teníamos a los militares en las calles patrullando, como tú decías, sin ninguna base legal en estados como Michoacán o como Chihuahua, y haciendo las veces de policías ciudadanos, y bueno, pues esta práctica entre sigue y no sigue, y necesitamos claridad legislativa en el tema, ¿no? Y por último, el tema que no tiene que ver con seguridad, sino tiene que ver con la impartición de justicia, es el tema más que de juicios orales, que es la justicia transparente, y que acabe con este procedimiento escrito, que comúnmente se conoce como juicios orales, pero que venga a tirar toda esta corrupción que existe en el Poder Judicial, todos estos jueces que no sirven para nada, que son corruptos y que lo único que hacen es crear esta percepción de que la justicia en este país es nada más para los ricos y los pudientes. Bueno, pues con esto concluimos las rondas normales. Es momento de que hagamos una pausa y regresemos rápidamente.